amigos de BPI, estamos en vivo desde la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, que en el día de hoy va a dar a conocer el índice de actividad económica en el país. Vamos a escuchar al diputado Ángel Alvarado, integrante de esta comisión. Este es un índice que funciona al igual que el índice de precio al consumidor y permite establecer o permite saber cuál es realmente el índice de actividad económica o el PIB, el Producto Interno Bruto. Primer trimestre del año 2017, y esto indica o nos indica que tenemos una contracción de la actividad económica del 12% en el primer trimestre del año 2017, comparado en el 2018, y esto es comparado contra el primer trimestre del 2017. Es así como entonces tenemos una contracción de la actividad económica del 12%. Esto es algo brutal, esto es una caída monstruosa, y eso es lo que está viendo el venezolano en la calle, cómo esa economía se está haciendo cada vez más pequeña día a día. Esto va a impactar en la imposibilidad de la recuperación de los salarios del trabajador. Esto lo que está viendo es cómo se hacen más pequeñas las empresas, el consumo del venezolano y, en definitiva, la calidad de vida del venezolano, porque el PIB, en definitiva, refleja los ingresos del trabajador y los ingresos de la familia venezolana. También, cuando comparamos la actividad económica de este primer trimestre del año 2018 respecto al año 2012, cuando asumió el poder Nicolás Maduro, tenemos una caída del 42%. Es decir, cuando comparamos el tiempo que tiene Maduro en el poder y vemos la actividad económica durante este tiempo, pues tenemos una contracción acumulada de 42%, y eso pues lo que está reflejando es un empobrecimiento acelerado de en la vida de la familia venezolana. ¿Cuál es la razón fundamental de esta contracción económica de 12% en el primer trimestre y 42% en estos últimos 6 años? Pues la razón fundamental es la caída de la producción petrolera. Hoy la OPEP da a conocer la producción petrolera venezolana y tenemos un nuevo decrecimiento de la producción venezolana, llegando a 1.340.000 barriles diarios, cuando, bueno, esta economía podría estar produciendo 4 o 5 millones de barriles, y allí tiene que ver el venezolano, la familia venezolana, el colapso de su nivel de vida. Cuando el venezolano dice, ¿por qué la economía está decreciendo, achicándose? ¿Por qué la inflación es de 46.000% interanual? Pues la respuesta tiene que buscarlo el venezolano en una industria petrolera que se está haciendo más pequeña, en una empresa petrolera que está completamente endeudada, en una empresa petrolera que está mal manejada por la corrupción, por la burocracia y, en definitiva, por la falta de inversión, y eso lo que está haciendo es que el venezolano en este momento sea una persona que se ha empobrecido dramáticamente en los últimos años, como lo reflejan estos indicadores. Junto a la caída de la producción petrolera, la otra variable que también está factor que está afectando dramáticamente la caída del PIB en Venezuela, de la actividad económica, son los controles que se establecen sobre la actividad económica y la criminalización también del aparato o de la actividad económica privada, que son perseguidos, encarcelados, son intervenidos los mercados o son obligados compulsivamente las empresas a vender hasta el 70% de sus productos al Estado, y eso evidentemente también está afectando, con lo cual esta caída no es solo de la producción petrolera, sino a través de los controles sobre la economía privada, de un modelo económico que hemos insistido muchísimas veces que debe cambiar, porque ese modelo económico en este momento ha llevado a un colapso total de las condiciones de vida del venezolano. Bueno, todos los sectores están cayendo. Este es un indicador. Nosotros no hacemos el PIB. El PIB hace una encuesta sobre toda la actividad económica. Nosotros solo tomamos algunos sectores y, como decía anteriormente, evidentemente está cayendo el consumo por un lado, pero sobre todo el gran motor de todo esto, la locomotora de toda esta caída es la industria petrolera. No solo la producción de PDVSA, sino también las empresas mixtas que, como consecuencia
de la caída de la producción de PDVSA, especialmente el crudo liviano en el norte de Monagas, está también afectando la caída de la producción de la faja petrolífera del Orinoco, que se alimenta del crudo liviano del norte de Monagas. Entonces, la caída de PDVSA está arrastrando también la caída de las empresas mixtas, y esto está haciendo pues una caída global de toda la producción petrolera, tanto de las empresas mixtas como de PDVSA, tanto en Oriente como en Occidente, como también en la faja petrolífera del Orinoco. Es decir, la locomotora de esta destrucción es la destrucción de la industria petrolera que en este momento se está viviendo en Venezuela. Ahora, diputado, ¿qué perspectiva tenemos si ha sido el desempeño en el primer trimestre? Es decir, estamos pensando en cierre del primer semestre, ¿de cuánto, en un cierre del año, de cuánto tomando en cuenta estos indicadores que están presentando el día de hoy? Bueno, tu pregunta es bien importante. Básicamente acá la variable importante que hay que seguir es la producción petrolera. ¿Cuándo está la producción petrolera? Y bueno, reputados analistas, personas que hacen seguimiento a esto, indican que para el tercer trimestre de 2018, la producción petrolera podría estar llegando a 1 millón de barriles de petróleo, e incluso para el cuarto trimestre del año la producción podría estar por debajo del millón de barriles de petróleo, alrededor de 900.000 barriles de petróleo. Esto entonces lo que indicaría es que la caída va a seguir acentuándose. El año pasado tuvimos una caída del 15%, nosotros no descartamos una caída adicional a ese 15% alrededor de esa cifra para este año, pero todo va a depender en definitiva de cómo vaya afectándose las exportaciones petroleras. ¿Por qué esto es importante? Porque las exportaciones petroleras permiten generar importaciones al país y las importaciones dinamizan la economía venezolana. Entonces, al no tener exportaciones y no tener importaciones, la economía venezolana se va achicando cada vez más y la situación por eso es tan desesperada en la empresa privada también, y es lo que estamos viendo también en la capacidad de consumo del venezolano que se está contrayendo. Y bueno, nosotros lo que estamos viendo entonces, según estas estimaciones, Vanessa, es que tendremos un segundo semestre del año mucho más difícil, con menor capacidad de consumo para el venezolano, con más inflación, porque esto también afecta a la inflación, y en definitiva con niveles de miseria, porque ya no hablamos de pobreza, de miseria superiores que van a afectar el hambre que está pasando en este momento en nuestro pueblo. No se toman medidas, no se toman soluciones, todas las medidas se están planteando, incluso dentro del mismo oficialismo hay propuestas por parte de voceros como Jesús Faría, y en este momento pues el Ejecutivo Nacional sigue sin escuchar ni las propuestas que hemos hecho desde acá, ni las propuestas que surgen incluso en el seno de la coalición de gobierno, y si no se toman medidas, el gran perdedor es el pueblo venezolano. Mientras más se retrasen las medidas, más sufrimiento va a pasar nuestro pueblo. Yo creo que ya basta de tanto sufrimiento para el pueblo venezolano. Cuando tienes las reservas petroleras más grandes del mundo, bajo el subsuelo venezolano, y el pueblo está pasando hambre porque no se toman medidas, creo que evidentemente hay una responsabilidad directa de las personas que no se atreven por intereses o por privilegios a resolver los problemas que tanto afectan al país. Control de cambio, por ejemplo, hay que levantar el control de cambio, el control operativo de las empresas petroleras, que PDVSA en este momento no es capaz de llevar ese control operativo por la corrupción, por la burocracia, y en definitiva pues cesar la persecución sobre el sector privado, con amenazas, con encarcelamiento, a los empresarios, a las personas que venden, a las personas que producen, con la intervención de mercados municipales y en definitiva con las amenazas sobre todo los que están produciendo. Así no se va a resolver el problema económico del país, y el gran perdedor siempre va a ser el pueblo venezolano, que ve cómo su capacidad de consumo es cada vez menor. Un dato importante es que estamos acumulando entonces con 12 trimestres de contracción económica, con lo cual estamos hablando entonces de una depresión económica, y esa depresión económica está pues evidentemente deprimiendo el estómago, el bolsillo y la vida de los venezolanos. Diputado, se ha planteado que el país necesitaría un plan Marshall para recuperarse. ¿Ustedes comparten este criterio como Comisión de Finanzas? Nosotros creemos que Venezuela necesita todo el financiamiento que haga falta, venga de todas las fuentes legítimas posibles, organismos bilaterales, multilaterales, países amigos, de China, o sea, todo aquel, Japón, que quiera poner dinero para la reconstrucción de Venezuela va a ser importante. Han habido pues voces, Vanessa, importantísimas, que han ofrecido paquetes de rescate financiero, porque ese plan Marshall para Venezuela va a ser fundamental para la estabilidad de la región
y para que cese la ola migratoria que está generando una desestabilización en toda Venezuela. Venezuela estamos seguros que va a recibir una gran ayuda de todos los países del mundo, pero evidentemente pues tiene que haber un cambio político para que eso se dé, porque en este momento quienes gobiernan rechazan toda ayuda e incluso, como vemos, están rechazando la ayuda humanitaria. Diputado, hace unos días este nuevo grupo creado por el ex candidato Henry Falcón, la Concertación, indicaba que una de las propuestas para la recuperación es mantener los subsidios directos al pueblo. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? ¿Es necesario mantener un subsidio? Nosotros desde el año 2016 hemos planteado una serie de medidas económicas que hay que tomar y hemos mantenido desde ese año, en el año 2016, de hace 2 años seguidos, un plan de subsidios directos sobre la población. El pueblo venezolano en este momento es un pueblo que está completamente debilitado y parte de esos subsidios serían financiados con la ayuda humanitaria que nosotros hemos pedido, que los países han ofrecido y que sin embargo el gobierno se niega a recibir. ¿Y estos subsidios serían a través del carnet de la patria? ¿Habría otro mecanismo? ¿Hasta cuándo ese subsidio, viendo que es un país que... El subsidio tiene que ser para todos los venezolanos, sin carnet político, no importa si es del PSUV, si es de la oposición o si no cree en ningún partido político. En este momento el criterio para ayudar al venezolano es todo aquel que tenga necesidad se le tiene que tender la mano. Nosotros no creemos en carnet políticos, nosotros no creemos porque eso siempre termina trayendo el chantaje. Y el chantaje siempre es: te doy comida si me mantienes una fidelidad política. En este momento los grupos más vulnerables, desde nuestros barrios de Caracas, de los sectores populares de Venezuela, son aquellas personas que viven en zonas populares, que son muy pobres y que creen en la oposición. Esas son las personas que más están siendo discriminadas y que más hambre están pasando en este momento. Nosotros lo denunciamos, nosotros creemos en programas sociales para todos, sin carnet político. Solo aquel que tenga la necesidad, el único requisito para una ayuda económica o un subsidio es aquel que tenga la necesidad sin chantaje político de ningún tipo. Diputado, y usted está planteando esta depreciación y todo este escenario complicado, ¿qué hacer? Depresión. ¿Qué hacer? ¿Qué hacen los venezolanos cuando... Bueno, tu pregunta es muy importante. Yo creo que los venezolanos tienen que reclamar sus derechos, como se establece en la Constitución. El trabajador tiene que reclamar un salario digno. Los gremios tienen que reclamar unas condiciones justas. Los empresarios tienen que reclamar no pueden ser obligados a vender a pérdida. Y bueno, así cada persona, el llamado es a reclamar sus derechos como se establece en la Constitución. Y el llamado especialmente en este momento a los trabajadores, que ganan un salario miserable, especialmente los trabajadores del sector público, porque el sector privado tiene una serie de compensaciones, tiene incluso bonos en moneda dura, pero sobre todo el trabajador del sector público. Ese sector tiene que reclamar sus derechos como se establece en la Constitución y exigir mejoras salariales mensualmente, porque en definitiva con una inflación de 2,8, casi 3% diaria, los ajustes salariales no pueden ser cada 2 meses o cuando más o menos lleguen los recursos, tienen que ser incluso quincenales, una exigencia, un reclamo, y ese llamado es a todos los venezolanos a exigir sus derechos como lo establece la Constitución. ¿Van a hacer alguna exhortación como Comisión de Finanzas en esta dirección, diputado, como ayer lo discutieron en la sesión? Nosotros, sí, la Comisión de Finanzas, no en esta rueda de prensa, se va a pronunciar al respecto, pero en definitiva, pues nosotros acompañamos el trabajo, el sufrimiento y los reclamos de la clase obrera venezolana, esa clase obrera que vive su 15 y último, especialmente los trabajadores del sector público, que en este momento son explotados por el Estado. Cuando se le paga a una persona un salario inferior a lo que vale un kilo de queso o que vale un kilo de carne, pues ese trabajador está siendo explotado, y la única manera de que ese salario, pues, ese trabajador salga de esa situación es que empiece con conciencia a reclamar sus derechos, como se establece en la Constitución, a reclamar un salario justo, porque esa persona está haciendo un gran esfuerzo para trabajar y no es posible que le paguen con algo que no alcanza ni para comprarse un kilo de queso, ni un cartón de huevo, ni un kilo de carne. Así que familia puede vivir de ninguna manera. Allí la única solución que queda para el trabajador que está viendo cómo su salario no vale nada es el reclamo. El reclamo como lo establece la Constitución, como se establecen las leyes y sobre todo, pues con todos los mecanismos que se establece incluso en la ley laboral. Diputado, del viaje del presidente a Turquía, ¿tienen alguna expectativa El viaje, de los recursos que pueda conseguir por esa vía? Erdogan es un presidente que está cuestionado mundialmente por sus prácticas no democráticas. Y bueno, el único toma de posesión que da Maduro es a la de otra persona que está siendo cuestionado por su poco talante democrático.
Maduro no va a la toma de posesión de ningún presidente democrático, ni siquiera estos que tiene al lado, que son nuestros países vecinos, nuestros países hermanos, nuestros países bolivarianos. Allí no va porque no es invitado. Y las únicas reuniones o fotos que se toman son con otros presidentes de poco talante democrático. Eso lo que está reflejando es que esto es un presidente completamente aislado, rechazado por la comunidad internacional, y esas foticos que se toma en Turquía y esos viajes que hace no cambian en nada la situación, ni la situación de aislamiento internacional y tampoco la situación financiera del país, porque más bien Venezuela está mandando el oro a Turquía, ese oro de los venezolanos, y estamos recibiendo pues un dinero que lo que estamos es raspando la olla en definitiva, y no se están resolviendo los problemas de los venezolanos, así que no espero absolutamente nada de estos viajes, Vanessa. Muchas gracias a todos y buenos días. Bien, escuchamos las declaraciones del diputado Ángel Alvarado, integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, quien el día de hoy han dado cifras sobre la actividad económica en el país, indicando que existe una contracción del 12% en el primer semestre en nuestro país, una contracción acumulada de más de 40% en la gestión del presidente Nicolás Maduro, lo que se traduce en una depresión del Producto Interno Bruto y que se ve reflejado en el poder adquisitivo de los venezolanos. El panorama y el reflejo que él hace es que para los próximos meses la reducción de la actividad económica se va a empeorar y que por ende los venezolanos van a tener una mayor escasez y una mayor dificultad para adquirir los productos y servicios y por supuesto se va a ver mayor en las calles lo que es la presencia de personas desnutridas, de hambre y de miseria. Hicieron un llamado pues a las medidas que siempre han propuesto, como eliminar el control del cambio y tomar inmediatamente las políticas necesarias para recuperar la economía del país. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export, envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.